Hoy vamos a comenzar a estudiar ese último, ese último capítulo. ¿Ok? Vamos a una cosita aquí. ¿Sabe bien que- que- ya, ahí nada más, ya, ya estamos listando ya. Una cosita más, nada más que tengo que hacer y ya vamos a estar listos, listo como Jalisco, listo como Jalisco. Sí, no, y no eran. Ok. ¿Por dónde está esto? No sé por qué, pero bueno, vaya a ser, ya, sí. Ok, ya estamos en el negocio, ya estamos en el negocio de nuestro Padre Celestial. Ya estamos en el negocio de nuestro Padre Celestial. Ok, vamos a poner aquí para que Siri no hable conmigo y yo no contestarle, pero que ella no habla conmigo aquí ya. Ok, vamos a estudiar, estamos estudiando, buenos días, vamos a estudiar el segundo libro de Timoteo, segundo, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, que este es el último capítulo que tiene este libro. Vamos a ver lo que el hermano Pablo nos va a enseñar aquí en este último capítulo de el libro de segunda de Timoteo, el libro no de la carta. ¿Ok? Aquí él nos habla de una firmeza en el llamado, una firmeza en el llamado, preservando, perseverando ¿qué? Perseverando la verdad, perseverando la verdad. En este pasaje es una exhortación de Pablo a Timoteo, donde le está a predicar la palabra, ser persistente, prepararse para enfrentar dificultades en el ministerio, mientras recuerda la importancia de mantenerse fiel a la verdad del Evangelio. En esta clase nos va a ayudar a todos nosotros los cristianos a reconocer la importancia de la persistencia en su fe, en la fe y en el testimonio. Tenemos que ser persistentes en la fe y en el testimonio. Nos va a animar a permanecer firmes en la verdad, desafiándonos a enfrentar las pruebas con valentía y a fomentar un ambiente de amor y corrección en la comunidad de fe. En esta clase nos va a enseñar a todos nosotros que vamos a seguir a Cristo, cómo ser seguidores de Cristo. Nosotros, nosotros estamos llamados no solo para recibir la verdad, sino para ser defensores de ella y ser proclamadores sin importar las circunstancias en que nos podamos encontrar. En este pasaje, la perseverancia de Pablo y su enfoque en predicar el Evangelio ilustran la necesidad de Cristo como un fundamento sobre el cual debería basarse toda predicación y enseñanza. Jesús es el cumplimiento de la verdad que defendemos y proclamamos y el objetivo final de nuestra fe y labor. Este capítulo registra, registra el mensaje final de la pluma inspirada de Pablo. Poco después de dictar estas palabras, Pablo fue martirizado por la causa de Cristo. No es extrañar, no es extrañar. Entonces, que encontremos en este capítulo un intenso llamamiento personal a la fidelidad de Timoteo, al Señor y a su amado Pablo.
Hay cuatro cargos. Aquí vamos a ver cuatro cargos o amonestaciones en este capítulo que debe ser escuchado no solamente por Timoteo, sino por todos los creyentes. Debe ser escuchado por todos nosotros los creyentes. La primera es, predica la palabra, que lo vamos a ver del capítulo, del versículo 1 al 4. Segundo es, cumple con tu ministerio. Tienes que cumplir con tu ministerio. Lo vamos a ver del 5 al 8. Ven pronto a Roma. Que dice, ven pronto a Roma. Lo vamos a ver del versículo 9 al 18. Y saluda a mis amigos. Del 19 al 22. Bueno, vamos a ver lo que Pablo nos va a explicar aquí a nosotros. Y le dice, está diciendo Timoteo, pues nos va a explicar también a nosotros. ¿Acerca de qué? De predica la palabra. Del versículo 1 al 4. Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 4. Del 1 al 4. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha juzgado a los vivos y a los muertos por sus manifestaciones y por su reino del cargo solamente. Predica la palabra, existe a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Bueno, Pablo cierra aquí el capítulo. Pablo cerró el capítulo anterior exhortando a Timoteo a continuar en la palabra en su propia vida personal. Ahora lo exhorta a compartir esas palabras con otros. Primero, debemos recibir antes de poder transmitir. Tenemos que recibir para poder transmitir. Tan importante Tan importante era la predicación de la palabra para Pablo y para el ministerio de la iglesia que le dio a Timoteo un cargo, una orden militar para que siguiera predicando la palabra. Y Pablo invocó a Cristo para que fuera testigo de su cargo a Timoteo, recordándole a Timoteo que Cristo un día regresaría y probaría su ministerio. Predica la palabra, dice en el versículo 2. Implica conocer la palabra, dividirla correctamente y hacerla comprensible y aplicable a la vida de las personas. Implica conocer la palabra, dividirla correctamente y hacerla comprensible y aplicable a la vida de las personas. Eso es, predica la palabra. El gran opositor bíblico J. Campbell Morgan dijo una vez, nuestro primer negocio es impartir conocimiento y luego nuestro propósito debe ser llevar a aquellos a quienes enseñamos a la obediencia. Lo que se enseña se debe obedecer. Bien dijo, la predicación no es la proclamación de una teoría o la discusión de una duda. La predicación es la proclamación de la palabra, la verdad, como la verdad ha sido revelada. Está a tiempo y fuera del tiempo. En tiempo y fuera de tiempo. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Estar listo, ser urgente y de estar esta debe ser la actitud del ministro, ya que el servicio sea conveniente o no conveniente, sea conveniente o inconveniente. El predicador, el, el predicador son paralelos para los propósitos de lo que se dio la palabra. El ministro de la palabra no reprende, redarguye, advierte y exhorta con sus propias palabras, sino con la palabra inspirada de Dios. Fíjate lo que te voy a volver a repetir. El ministro de la palabra no reprende, redarguye o advierte y exhorta con sus propias palabras. No, no lo hace con sus propias palabras, sino con la palabra inspirada ¿qué? De Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos los cristianos a proclamar la palabra de Dios?
porque vendrá tiempo cuando la gente no querrá la palabra de Dios. Hoy en día hay lugares que la gente lo que se están es riendo y esperando, porque este hombre le ha dicho una cosa que se va a poner contento, y eso es lo que la gente está buscando hoy, el teatro. Eso no es cosas de Dios. Eso no es cosas de Dios. De todos modos, Dios va a venir y nos va a ver a todos nosotros. Todos nosotros vamos a tener que hablar con Dios. Todos nosotros, todos. Vamos a ver. Y ese tiempo está sobre nosotros. Muchos asistentes a la iglesia no quieren doctrina saludable, no quieren doctrina sana. En cambio, quieren entretenimiento religioso de artistas cristianos que le hagan cosquillas en los oídos, que le hagan cosquillas en el oído. Eso es lo que queremos escuchar. No queremos escuchar la verdad. Tenemos un amor por la novedad en las iglesias de hoy. Con demasiada frecuencia, las personas que simplemente abren la Biblia y la enseñan es ignorada, mientras que el artista religioso superficial se convierte en una celebridad. Se lo voy a volver a repetir, se lo voy a volver a repetir, y eso lo estamos mirando hoy en día en todas las, casi todas las iglesias. Tenemos un amor por la novedad en la iglesia de hoy. Con demasiada frecuencia, la persona que simplemente abre la Biblia y la enseña es ignorada, mientras que al artista religioso superficial se convierte en una celebridad. El versículo 4 indica que los oídos que pican pronto se convierten en oídos sordos. Cuando la gente se aparta de la verdad y cree fábulas hechas por el hombre, cuando la gente escucha fábulas por el hombre, se apartan de qué? De la verdad. Ahora aquí, Pablo le va a hablar aquí, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Aquí lo vamos a ver desde el versículo 5 al 8. Estamos estudiando la segunda carta de Timoteo y en el versículo 4, del versículo 5 al 8. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de liberación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. El futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mm, Pablo, Pablo estaba a punto de terminar su carrera. Él estaba a punto de terminar su carrera, pero la vida y el ministerio de Timoteo aún estaban por delante. Cumple cabalmente, cumple cabalmente. ¿Qué significa? ¿Qué significa cumplir? Cumplir, lograr el propósito, lograr el propósito. Qué maravilloso es que Dios tenga un ministerio específico para cada uno de sus hijos, porque porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nuestra tarea, nuestra tarea es encontrar su voluntad, y hacerla mientras vivamos. ¿Qué cosa implica esto? Esto implica velar, soportar y trabajar. El argumento de Pablo es claro. Ahora, ahora sí, ahora está a punto de dejar la cena, la escena, y alguien debe tomar su lugar. A los jóvenes en nuestras iglesias se les debe recordar que ellos son el futuro de la iglesia. Pablo, Pablo declara, estoy listo para ser derramado como una libación. El tiempo está cerca para soltar el ancla y zarpar, para demostrar la tienda y seguir adelante. Pablo no se arrepiente de enfrentarse a la eternidad. Había sido un buen soldado, un corredor fiel.
un administrador fiel del tesoro del Evangelio, esperaba recibir su recompensa del Señor. ¿Qué fue lo que mantuvo a Pablo en marcha durante más de 30 años de trabajo y sufrimiento? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Amaba a Cristo, amaba la venida de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Pues el amor de Cristo nos apremia. Y habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y todos los santos que aman su venida también serán fieles, como lo fue Pablo, para servirle ahora y recibirán con Pablo su recompensa. Después de perder el alma e ir al infierno, la mayor tragedia de la vida sería llegar a bote de la eternidad y descubrir que habíamos perdido la voluntad de Dios, habíamos desperdiciado nuestras vidas en cosas inútiles y transitorias. Bueno, aquí, ven pronto a Roma, ven pronto a Roma. Esto aquí lo vamos a ver aquí, según de Timoteo, versículo 9 al 18, estamos en el capítulo 4. Procura venir pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado a este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Pero a Tiquico lo envié a Efeso. Cuando vengas, trae la cepa que dejé en todas con Carpo y los libros, especialmente los de pergaminos. Alejandro y Calderero me hizo mucho daño. El Señor lo retribuirá conforme a sus hechos. Tú también, cuídate de él, pues se pone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran y fui liberado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá al salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué debía apresurarse Timoteo? ¿Por qué? Demas había abandonado a Pablo. Lucas, el médico amado, le envía saludos y también Demas. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Crescente y Tito estaban ministrando en otros lugares. Tiquico había sido enviado a Efeso y solo el doctor Lucas estaba con él. Mientras esperaba parcialmente que el Señor lo llamara a casa, Pablo anhelaba la compañía cristiana de su hijo en la fe. Pablo lo instó a venir antes del invierno, porque la temporada de navegación pronto terminaría. Era probable que Pablo muriera si Timoteo tardaba demasiado. Conocimos, conocimos al doctor por primera vez en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 10, y fue en este punto que Lucas se unió al grupo de Pablo. Era gentil y fue el autor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Lucas se menciona como Demas en Colosenses capítulo 4, versículo 14, y Filomeno capítulo 20, Filomeno 24. Y el contraste es claro, que Demas fue el infiel, mientras que Lucas fue el fiel a Cristo y a Pablo. Lucas
el médico amado, les envía saludos y también Demas. También Marcos, Arístico, Demas y Lucas, mis colaboradores. Juan Marco había sido rechazado por Pablo en el libro de Hechos. Había sido rechazado. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos, pero ahora era aceptado. Ahora era aceptado. ¿Por quién? Por Pablo. Marcos había demostrado su valía en su ministerio de Bernabé. Pablo estaba dispuesto a perdonar y a olvidar la marca de un gran hombre. Bueno, la palabra útil, la palabra útil en el versículo 11 es la misma que esto en el versículo 21 del capítulo 2 del versículo 21. Marcos demostró ser adecuado para el uso del maestro. Pablo pidió el abrigo que había dejado en Troas. Él pidió el abrigo. El invierno se acercaba y lo necesitaba en su prisión romana. Los libros, ok, ¿de qué libro estaba hablando él? Los libros eran probablemente algunos de sus propios escritos, los pergaminos serían sus copias de las escrituras del Antiguo Testamento. Mientras esperaba el juicio, Pablo pasaría su tiempo, ¿qué? Estudiando la palabra, qué ejemplo a seguir, qué ejemplo a seguir. Pablo estaba en prisión, ya estaba casi por ir y seguía, le pidió a Timoteo que le llevara sus libros. ¿Qué ejemplo a seguir? ¿Qué ejemplo tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios? Advirtió a Timoteo acerca de Alejandro, que se opuso a sus palabras. Entre ellos está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemear. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. En la primera defensa, o la primera respuesta de Pablo, ningún creyente estuvo con él, pero el Señor todavía estaba con él. Esto nos enseña que aunque todas las personas se vayan del lado tuyo, pero el Señor siempre va a estar con usted. Y eso era todo lo que importaba. Lo que importaba aquí era que el Señor esté contigo. No determina quién esté, si fulano, mengano o penacejo. El que tiene que estar con usted es Jesús, es Dios. Este siempre ha sido su aliento en tiempos difíciles, de que Jesús esté con él, de que Dios esté con él. Partiendo de ahí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mis causas en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Dios siempre está con Pablo, como ni el sol, como ni el sol ni las estrellas aparecieron muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonados, toda esperanza de salvarnos, habíamos abandonado toda la esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora
los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida en ustedes, sino solo el barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de que soy a quien sirvo. Y diciendo, no temas, Pablo ha de comparecer ante César, pero ahora Dios está concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, tenga buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Bueno, la última sesión, la última sesión de aquí, de este libro, de esta carta que le escribió Pablo, que es la segunda de Timoteo, capítulo 4 del 19 al 22, que le dice, saluda a mis amigos, saluda a mis amigos. Saludo a Prisca y a Aquila y a la casa de Oníseforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trofimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Eulo te saluda, también Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con ustedes. A pesar de enfrentarse a una muerte segura, Pablo todavía pensaba en los demás, que parecido a Cristo cuando estaba colgado en la cruz. Pablo cumplió con el requisito pastoral dado en Tito. Era sanamente de los pobres, de los hombres buenos, y ya hemos conocido a Priscila y a Aquila antes bien, ante bien, debe ser hospitalario, amante del buen prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aguila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a ver. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Con él iba Priscila y Aquila, y en Crequenca, Crescencia, y en Crecrea, en Crecrea, en que se crea, y en Sencrea se hizo contar el pabello, porque tenía hecho un voto. Para esto, para Erasto, Trofimo se menciona en diferentes libros. El hecho de que Pablo no sanara a Trofimo indica que no todos los santos deben ser sanados y que la ausencia de la sanidad no prueba necesariamente una falta de espiritualidad. Y habiendo enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. La acompañaban Sópater de Barea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tiquico y Trifono de Asia. La gracia sea con vosotros, dice Pablo. Cierra su parte de los escritos del Nuevo Testamento. Gracias fue la palabra clave en su ministerio. Que sea la palabra clave también en nuestra vida. Tenemos que dar gracias todo el tiempo. Siempre debemos estar gracias. Bueno, la gran idea aquí es que en un mundo cambiante, esto es un mundo que siempre está cambiando, pero Dios no cambia. Los creyentes deben aferrarse ¿qué? A la verdad y persistir en su llamado, confiando en Cristo como nuestro sustento y guía. Tenemos que confiar en Cristo, tenemos que hacer las cosas por Cristo, porque Cristo es el que nos ha llamado. Y si estamos viviendo por Cristo, estamos trabajando por Cristo, tenemos que hacer las cosas como Cristo quiere que nosotros la hagamos. Nosotros no podemos estar haciendo las cosas como nosotros queremos. Tenemos que hacer las cosas como Cristo quiere. Bueno, ya voy a finalizar aquí este libro de la segunda, la segunda carta de
Timoteo, que Carlos se la escribió, entonces ya voy a penalizar. Y para la semana que viene, para la semana no que viene, para el miércoles vamos a estudiar el libro de Tito. Vamos a estudiar, entonces ahí nos vemos. Hasta luego. Que tengan bonito día, bonito